Bueno, buenos días, mis hermanos. Vamos a disponer nuestros corazones para un tiempo de intercesión. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por todas tus misericordias con nosotros. Gracias por traernos, Señor, para con un corazón dispuesto para adorar, para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón, pero también ayúdanos a vivirla y a darla a otros, Señor. Rogamos, Padre Santo, por nuestra nación, por Colombia. Oramos, Señor, para que la gracia de tu Espíritu se derrame sobre este país. Oramos por sus gobernantes, Señor, para que tengas misericordia de ellos y de este pueblo, Señor. Rogamos que los llenes de inteligencia y sabiduría para gobernar, Señor, conforme a el lugar que tú les has dado, un lugar de privilegio, donde ellos tienen que buscar el beneficio del pueblo, Señor. Por eso pedimos, Padre Santo, que en tu gracia y tu misericordia y soberanía tú dirijas sus pensamientos y sus corazones, Señor, para que podamos vivir en armonía en esta nación, pero también, Señor, que los corazones sean inclinados a alabarte, a adorarte. Oramos para que el reino de los cielos se siga extendiendo, que se planten más iglesias bíblicas. Oramos, Señor, para que sigas levantando siervos, hombres fieles, Señor, que sean enviados para que tu evangelio siga fructificando en esta nación, Señor. Oramos también por las iglesias del presbiterio, para que las sigas sosteniendo, para que las sigas afirmando, para que guardes y bendigas a sus pastores. Señor, que estos hombres no se aparten ni a derecha ni a izquierda, sino que tu gracia les afirme en la fe. Ruego, Señor, que no falte la provisión en sus casas, que tú sostengas estos púlpitos, Señor, pero sobre todo en la fidelidad a tu palabra, a tu evangelio, ese evangelio que transforma, que cambia corazones. Oro por los miembros de cada congregación, Señor, para que estas iglesias estén compuestas por personas, Señor, que te honren, que te glorifiquen, que busquen servirte, que te amen realmente, Señor, que vivan la fe de manera viva, Señor. Padre, y oro por nuestra iglesia, Pacto de Gracia, para que la sigas guardando en la fe, para que no falte la provisión, Señor, para que los corazones sean transformados a través de la predicación de tu palabra, para que nos hagas fieles a ti, Señor, que tú seas esa columna de nube en el día para nosotros y esa columna de fuego en la noche, Señor. Guarda esta iglesia, bendícela y fructifícala en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse. Vamos a disponer nuestro corazón en esta mañana para recibir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 4, versículos 27 al 42. Recordemos que estamos predicando expositivamente el Evangelio de Juan. La serie se llama Para que crean en su nombre. Hoy ya vamos en el capítulo 4. Hermanos, y yo quiero que imaginemos por un momento que alguien descubre una mina de oro en su propio terreno. ¿Sí? Durante años esta persona había trabajado duro, ¿verdad? Estaba sobreviviendo con lo poco de su trabajo. Estaba resignada esta persona a la rutina diaria y un día tropieza con algo brillante y al cavar un poco más se encuentra una inmensa veta de oro, ¿verdad? Y esto es algo que cambiaría no solamente su vida, sino también la vida de las personas que le rodean. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué crees que haría esa persona una vez encuentra ese gran tesoro? ¿Ustedes piensan que de pronto esa persona se quedaría callada? Pues yo pienso que no, ¿verdad? En su gozo esa persona, yo creo que correría a contarle
a todos sus familiares, a sus amigos más cercanos, lo que ha hallado, ¿verdad? Y así ha pasado con muchos descubrimientos a lo largo de la historia. Cuando Alexander Fleming encontró la penicilina, él no se lo guardó, ¿verdad? Él compartió lo que había descubierto y millones de vidas fueron salvadas a través de este medicamento. ¿Cuál hubiese sido la suerte de esas personas enfermas que hoy pueden ser curados gracias a ese antibiótico si él solamente se hubiera guardado esto que encontró, este gran tesoro, ¿verdad? Una medicina que también cambiaría la historia de muchas personas. Y aún en lo cotidiano, hermanos, cuando nosotros encontramos un buen lugar para comer, ¿verdad? O encontramos una gran oferta, lo primero que hacemos nosotros es contarlo, ¿verdad? Lo que nos entusiasma, nosotros siempre lo compartimos. Mas, sin embargo, cuando se trata de lo más importante que debemos compartir, que es la salvación en Cristo, muchas veces nosotros guardamos silencio. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Bueno, yo creo que porque no hemos entendido cuán gran tesoro nosotros hemos hallado en Jesucristo. Y hasta aquí, hermanos, en nuestro recorrido del Evangelio de Juan, hemos estado en el pozo de Sicar. Recordemos a Jesús rompiendo barreras culturales, barreras sociales, y se encontró con una mujer samaritana. Ella llegó con un cántaro vacío y su corazón se fue lleno, ¿verdad? Ella se acercó buscando agua física, pero se encontró con la fuente de vida eterna que iba a calmar su sed para siempre. Y ahora en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, corresponde a la porción de Juan 4, 27 al 42, que es como la segunda parte del relato que traíamos desde el sermón pasado. Esta mujer transformada deja su cántaro y corre a anunciar lo que se había encontrado, ¿verdad? Mientras tanto, el Señor Jesús aprovecha la ocasión para enseñarle a sus discípulos que la verdadera satisfacción no está en la comida, no está en las rutinas de siempre, sino en hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y este pasaje de hoy, hermanos, nos confronta con varias preguntas que debemos hacernos. La primera pregunta es: ¿dónde estamos buscando nuestra satisfacción? La segunda pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué llena tu corazón de alegría? Y la otra pregunta es: ¿estás viviendo para lo temporal o para el propósito eterno de Dios? Y Jesús aquí, hermanos, les mostró a sus discípulos y nos muestra también hoy a nosotros que la vida tiene un sentido mucho más grande que nuestras ocupaciones diarias, que el verdadero gozo está en levantar los ojos y ver lo que Dios está haciendo a través de su palabra, que el alimento que satisface y debe satisfacernos es hacer la voluntad de Dios y es participar en la gran cosecha de almas que está lista para ser recogida. Y la verdad es esta, hermanos: el Evangelio no solamente transforma, el Evangelio también nos envía. Así como la mujer samaritana corrió a su ciudad, también nosotros estamos llamados a correr a nuestro barrio, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, para anunciar que hemos encontrado al Salvador del mundo. El título de nuestro sermón en esta mañana es: La cosecha está lista. Y este sermón lo he dividido en 3 puntos. El primer punto: deja tu cántaro, versículos 27 al 30. El segundo punto: la comida que satisface, versículos 31 al 34. Y el tercer punto: la cosecha está lista,
versículos del 35 al 42. Vamos a leer nuestro pasaje. Vamos a leerlo desde el versículo 1, pero solamente nos vamos a enfocar en el versículo 27 al 42. Vamos a leer rápidamente para tener un poco de contexto, recordar, y oraremos y comenzaremos con nuestro primer punto. Dice el capítulo 4: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?», porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva». Ella dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». «No tengo marido», respondió la mujer. Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén, que allí está el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad». La mujer dijo: «Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: «¿Qué tratas de averiguar?», o «¿Por qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Vengan, vean un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?». Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben». Entonces los discípulos se decían entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús le dijo: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor».
Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Muchos creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, esa palabra que traspasa, que transforma. Rogamos para que ella, Señor, cumpla el propósito en nuestras vidas, para que nuestros corazones, Señor, sean abiertos y podamos estar atentos, Señor, a todo esto que quieres hablarnos a través de tus escrituras. Oro, Señor, para que quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos permitas crecer en el conocimiento de tu gracia y de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender. Obra a través de tu Espíritu en nuestras vidas. Y oro, Señor, por mi vida, para que en la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, tú me concedas poder hablar con precisión. Ten misericordia de mí, de mis hermanos, y permíteme exponer de una manera clara tu palabra, Señor, de modo de que los corazones sean edificados, transformados por ella, Señor, y que la gracia de tu Espíritu, Señor, nos ayude a caminar conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces con nuestro primer punto. Deja tu cántaro, versículos 27 al 30. Recordemos dónde habíamos dejado la semana pasada esta historia. El Señor acababa de revelar a la mujer samaritana que Él era el Mesías. Y justo en ese momento decisivo de esta conversación, ¿verdad? El relato nos dice que llegan los discípulos, ¿sí? Y ellos, como señala el versículo 8, ellos se habían ido al pueblo a comprar alimentos, ¿verdad? Y cuando ellos regresan, ellos se encuentran a Jesús conversando con una mujer samaritana. Y el texto dice en el versículo 27 que ellos se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó qué estaba haciendo, ¿verdad? Ahora imaginemos esa escena, ¿verdad? Los discípulos regresan y cuando ven lo que está ocurriendo, Jesús hablando con esta mujer, ellos se quedan mudos, ¿verdad? Los prejuicios de estos hombres eran tan fuertes que se asombraban de que Jesús estuviera hablando con una mujer y para el colmo esta mujer era una mujer samaritana, ¿verdad? En otras palabras, sus prejuicios culturales, religiosos, estaban tan marcados que ellos preferían quedarse callados antes de entender lo que Jesús estaba haciendo porque estaba hablando con ella. Ellos estaban pendientes de los obstáculos, ¿verdad? Que alejan y que dividen a las personas. Pero Jesús lo que había visto allí era una oportunidad de gracia para que esa mujer se acercara a Dios. Y mientras ellos guardaban silencio, la mujer hace todo lo contrario. La mujer sale corriendo, ¿verdad? Deja su cántaro, se va a la ciudad y proclama al Señor Jesucristo. Y ese cántaro, hermanos, no debemos verlo como algo que solamente está allí, no debemos verlo como poca cosa, porque este cántaro era el símbolo de esa rutina diaria de esta mujer. Ese cántaro era el símbolo de su necesidad física, era el símbolo de su vida anterior, de una vida que estaba marcada por la vergüenza, marcada por el pecado, por la búsqueda de algo que llenara su corazón, ¿verdad? Y al dejar ese cántaro, hermanos, ella está dejando atrás su pasado, está dejando atrás sus preocupaciones inmediatas, está abrazando una nueva identidad, está abrazando un nuevo propósito. Ella abandona ese cántaro porque ella había encontrado algo mucho mejor. Ese cántaro, más que un objeto físico,
representa la imagen de una mujer que buscaba saciar la sed una y otra vez sin lograrlo. Pero ella había descubierto ahora, hermanos, la fuente de la vida eterna, la fuente verdadera, la fuente que iba a calmar su sed para siempre. Ella lo deja atrás porque ahora, hermanos, el corazón de esta mujer ya estaba saciado. Y ella comienza a testificar, ¿verdad? Y esta mujer, hermanos, no busca palabras elaboradas. Ella no hace un sermón exegético para predicarlo, ¿verdad? Lo único que tiene ella es su testimonio sencillo. Su vida se había convertido en una carta de invitación, ¿verdad? Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella no tiene cómo convencer a nadie. Lo único que puede hacer esta mujer es mostrarles a las personas de su ciudad dónde pueden hallar a Jesús, ¿verdad? Y eso, hermanos, es suficiente, porque el poder del Evangelio no está en nuestras palabras, está en la persona que nosotros señalamos, está en Jesucristo. Y cuando alguien encuentra verdaderamente a Cristo, esa persona no necesita adornos, esa persona no necesita discursos complicados. Basta con tener un corazón transformado que diga con sencillez, vengan y vean a Cristo. Hoy nosotros, hermanos, no vamos a Samaria para llevar las personas a Cristo, ¿verdad? Pero sí vamos a las Escrituras. Nosotros sí vamos a la predicación, porque allí es donde está Cristo. Es donde Cristo se revela como el Mesías. Es donde el Señor se revela como el Salvador del mundo. Y allí el Señor sigue mostrándose a todos los que acudan a Él. El Señor se muestra a nosotros a través de las Escrituras. Hermanos, y esto es una historia que nos confronta directamente. Si esta mujer, con su pasado, con su reputación, ella pudo dejar su cántaro y salir corriendo a testificar del Señor, de ese gran tesoro que había encontrado. La pregunta es, ¿qué nos detiene a nosotros para que testifiquemos de Cristo? ¿Qué cántaros estamos cargando que nos impiden testificar de nuestro Señor? Quizá, hermano, tu cántaro es la rutina. O quizá tus cántaros son esos cántaros modernos, ¿verdad? El trabajo sin descanso, las responsabilidades, la vida acelerada que nunca te da tiempo para el Señor o para compartir del Señor. Muchas de estas cosas, hermanos, son legítimas. Es legítimo trabajar. Es legítimo que tengamos responsabilidades que debemos cubrir. Hermano, pero cuando estas cosas pasan al ser el centro de nuestro corazón, estas cosas nos desvían de la voluntad de Dios. Y quizá tu cántaro, hermano, es la búsqueda de aprobación, el miedo al que dirán, ¿verdad? El temor a lo que otros piensen. Si tú hablas de Jesús, podemos hablar de deporte, de economía, de política, pero nos da miedo hablar de Jesús. Y este cántaro pesa mucho más de lo que creemos, hermanos, porque no siempre lo reconocemos, a veces pasa desapercibido. Y a veces disfrazamos ese cántaro de prudencia, lo disfrazamos de respeto, pero en el fondo lo que tenemos es temor a ser rechazados. Tenemos temor a que nos critiquen. Tenemos temor a que nos malinterpreten. Nos preocupa más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. Pero Jesús nos recuerda, hermanos, que nosotros no podemos ser verdaderamente sus discípulos si buscamos primeramente
la gloria de los hombres y no la gloria que viene del Padre que está en los cielos. Nosotros debemos esforzarnos por dejar ese cántaro a los pies de Cristo. Y tan solo así, hermanos, dejando ese cántaro, descubriremos que la libertad de vivir está en la aprobación de Dios y no en la aprobación de los hombres. La única voz que realmente importa en nuestra vida es la de Cristo. O quizá tu cántaro es tu comodidad. Preferimos quedarnos en silencio, callados, para no incomodar a nadie. Aunque eso signifique desobedecer el mandamiento de Cristo, no importa, yo no quiero obedecer al Señor, no lo voy a obedecer porque yo no quiero incomodar a esta persona. Y ese es un cántaro peligroso, porque nos proporciona una falsa paz, hermano. Ese cántaro nos ata al sillón, nos ata a la rutina cómoda, a la zona de confort, donde no se arriesga nada ni se gana nada. Y ese cántaro podemos darle un nombre. Es el cántaro de la tibieza. Es el cántaro que nos hace olvidarnos de que Cristo nos llamó no a una vida fácil. Él nos llamó a negarnos a nosotros mismos. Él nos llamó a cargar su cruz. Debemos soltar ese cántaro de la comodidad. No hay mayor gozo que ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Y qué significa ser un instrumento en las manos de Dios? Sacrificio. ¿Qué significa? Incomodidad. Hermano, pero te puedo garantizar que lo que tú ganas en Cristo es infinitamente mayor de aquello que tú dejas atrás. Y la mujer samaritana aquí nos confronta, porque ella deja lo que era urgente para abrazar lo que era eterno. Nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Nosotros sacrificamos lo eterno por lo inmediato. Yo te pregunto una cosa, mi amado hermano. ¿Amas a Jesús? ¿Él verdaderamente ha impactado tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar tus cántaros a un lado para correr y hablar de Cristo? Pregúntate, hermano, pregúntate, ¿hasta dónde estás tú dispuesto a llegar en esta vida por Jesús? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por Jesús? Si te pusieran un arma para que negaras la fe, ¿estarías dispuesto a permanecerte firme? ¿O negarías al Señor de la gloria porque amas más tu vida que a Cristo? Y tal vez hay alguien aquí que piensa, yo no soy la persona adecuada, yo no puedo hablar de Cristo porque no soy digno de ello, yo soy muy pecador, mi pasado me condena, mis antiguos pecados me descalifican. Hermanos, precisamente aquella mujer de Samaria era alguien sin reputación, alguien que su propio pueblo había marginado, pero Jesús no esperó a que estuviera lista para usarla. Fue en medio de su fragilidad, en medio de su historia rota, que su testimonio se volvió un testimonio poderoso. Así que lo ves, hermano, tu credencial no es tu perfección. Tu credencial es tu transformación, lo que Cristo ha hecho en tu vida a través de su palabra, a través de su espíritu. El testimonio más poderoso no es que nosotros no es que nosotros seamos impecables, sin pecado, sino que Cristo
te ha encontrado en tu necesidad, te ha perdonado y te ha dado nueva vida. Y eso tiene poder. Eso es un puente que puede acercar corazones. No es lo mucho que tú puedas decir, sino lo que ya Jesús ha hecho en ti. Hermano, y la mujer samaritana nos muestra que un encuentro real con Jesús nos debe animar a dejarlo todo, todo aquello que nos ata. Un verdadero encuentro con Jesús, hermanos, nos invita, nos anima a abrazar su misión, a abrazarla con gozo. Amados, y habiendo visto en este primer punto cómo la mujer transformada abandona su cántaro para abrazar la misión de Dios, ahora nosotros vamos a dirigir nuestra mirada hacia Cristo, ¿verdad? El Señor nos va a revelar cuál es su fuente de satisfacción. Tienes que estar atento, ¿verdad? Una comida que trasciende lo físico. Y Él nos va a enseñar cuál es la esencia de vivir para el propósito de Dios. ¿Qué es lo que da satisfacción a Cristo? Y esto da paso a nuestro segundo punto, comida que satisface, versículos 31 al 34. Mientras la mujer corría emocionada, ¿verdad? Para contar aquello que está sucediendo, ella va hacia la ciudad. A los discípulos les surge otra preocupación, ¿verdad? Ellos insisten a nuestro Señor que coma. Entonces le dicen, Señor, maestro, come, ¿verdad? Para ellos lo urgente en ese momento era reponer las fuerzas físicas. Y es comprensible porque ellos habían estado viajando quizás bajo el sol, ¿verdad? Todos seguramente estaban cansados, estaban hambrientos y ellos querían cuidar a su maestro, pero ellos no podían ver más allá de la necesidad inmediata. Y en ese contraste, aquí encontramos dos prioridades diferentes. La mujer transformada corriendo a anunciar a Cristo y los discípulos ocupados en lo cotidiano, preocupados por la comida. Pero Jesús les dice, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Y esta es una frase que suena misteriosa, ¿verdad? Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Y ellos no lo entienden, ¿verdad? Quedan como que ¿de qué está hablando acá el Señor? ¿Cómo es posible que el hambre física no sea lo más urgente para Jesús en aquel momento? Sus mentes siguen en lo visible, ¿verdad? Mientras que Jesús les está hablando de algo invisible. Y aquí se nos muestra que muchas veces, hermanos, nuestros pensamientos están tan centrados en lo inmediato que perdemos de vista lo que realmente importa para Dios. Imaginemos la escena, los discípulos están confundidos y están murmurando, ¿verdad? ¿Será que alguien le trajo de comer? Ellos pensaban en pan, ellos pensaban en pescado, quizás en frutas, pero no comprendían que Jesús les estaba hablando de otra clase de alimento. Él no les estaba hablando de algo que se mastica con los dientes, Él les estaba hablando de algo que nutre el alma, ¿verdad? Y entonces Jesús les explica el misterio que ellos tenían. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Es como si dijera aquí el Señor lo siguiente, hermanos. Lo que me sostiene, está hablando Dios, está hablando Cristo. Lo que me sostiene, lo que me llena de fuerzas, lo que me da verdadero gozo, no es el pan, sino la obediencia. Y con esto Jesús les abre una ventana a su corazón. Él nos muestra aquí que su satisfacción más profunda no estaba en el alimento, no estaba en el descanso físico, no estaba en los placeres momentáneos. El deleite de Cristo
era hacer la voluntad del Padre y cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Para Jesús, hermanos, obedecer no era una carga. Para Jesús era un deleite. Como cuando hay un manjar y comemos con deleite, para Jesús era la obediencia, más que la comida. Y esto nos da el ejemplo más alto. La plenitud de la vida no se da, no está en lo que consumimos en esta vida, sino la plenitud está en a quien servimos. Y aquí es donde este pasaje nos confronta directamente con nuestras propias fuentes de satisfacción. Muchas veces, al igual que estos discípulos, nosotros vivimos desenfocados. Perdemos de vista lo que realmente debe alimentarnos. Hermano, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es lo que realmente alimenta tu alma? ¿Qué es lo que te llena de energía y de gozo, de alegría? ¿Qué es lo que tú consideras comida diaria? Aquello que buscas para sentirte satisfecho y feliz. Para muchos de nosotros, el gozo, la alegría proviene del trabajo bien hecho. Para otros proviene del dinero que ganamos, o quizá del entretenimiento, o quizá de relaciones que nos dan seguridad, ¿verdad? O quizás de logros, porque los logros nos hacen importantes y eso me da alegría. ¿Y son malas estas cosas, hermano? ¿Es malo el dinero en sí mismo? ¿Es malo el entretenimiento, las relaciones? No. La pregunta es, ¿las has vuelto tu fuente de satisfacción, tu fuente de alegría y de gozo? Jesús nos enseña que nada en esta vida se compara con la plenitud de vivir conforme a la voluntad de Dios. Nada se compara con el gozo de estar dentro del propósito de Dios. Jesús lo deja aquí clarísimo. No se pueden tener dos prioridades. O tú buscas gozo y satisfacción en las cosas del mundo, o buscas hacer la voluntad de Dios. Y eso debería darte gozo. Esa debería ser la satisfacción, hacer la voluntad de Dios. Qué lugar ocupa la voluntad de Dios dentro de tus prioridades? ¿La voluntad de Dios es tu comida principal o es simplemente un postre ocasional? Si tu comida, tu fuente de gozo, es lo que el mundo te ofrece, siempre vas a tener hambre. Pero si tu comida es hacer lo que Dios te pide, vas a experimentar llenura, verdadera plenitud. Hermanos, para Jesús, obedecer al Padre no era una carga, era su deleite, su alimento. ¿Ves la obediencia a Dios como una obligación pesada? ¿Ves la obediencia a Dios como una lista de reglas que te quitan la libertad? ¿O has descubierto el gozo profundo de saber que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? La obediencia no es un castigo, hermanos. La obediencia es la puerta a la verdadera satisfacción, al gozo que Jesús experimenta. ¿Quieres experimentar el gozo de Cristo? Sé obediente. ¿Estás dispuesto a cambiar tu menú? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios tu alimento principal?
Hermanos, la verdad que Jesús nos revela es un llamado a que nosotros reevaluemos nuestras prioridades. Es un llamado a que busquemos el gozo en la obediencia a Dios. Y una vez que nosotros en este punto hemos comprendido que la verdadera comida de Jesús es hacer la voluntad del Padre y que esta obediencia debe traer satisfacción. Ahora vamos a dirigir nuestra mirada a la voluntad del Padre, a la urgencia de esa voluntad. La misión de Dios en el mundo. Jesús nos abre los ojos para que podamos ver la cosecha y nos hace un llamado a ser parte activa de esa cosecha. Y ese es nuestro tercer punto. La cosecha está lista, versículos 35 al 42. Mientras Jesús estaba hablando todavía con sus discípulos, Él los invita a que vean más allá de lo que es evidente. Y Él les dice lo siguiente en el versículo 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la siega. Es como si dijera aquí al Señor, ustedes creen que la cosecha vendrá más adelante, ¿verdad? Que aún no es el momento de la cosecha. Pero yo les digo que el momento es ya, es ahora. Y los discípulos quizás veían los campos verdes de Samaria, ¿verdad? Y decían, bueno, pues todavía está lejos la temporada de cosecha. Pero Jesús veía un campo más grande. Jesús miraba las almas humanas, aquellas almas que están listas para escuchar el Evangelio. Él veía a la gente de Samaria, esa multitud que después de escuchar a la mujer con su testimonio sencillo, se acerca hacia él, hacia el pozo de Sicar. Los discípulos veían tierra, Jesús veía personas. Ellos veían grano que aún no estaba maduro. Jesús veía corazones preparados por el Espíritu Santo. Y cuando el Señor habla de los campos blancos listos para ser cosechados, Él no está hablando aquí poéticamente. Él está haciendo una declaración de urgencia. La gente está lista para escuchar el Evangelio. Los discípulos todavía no entendían, pero Jesús les está abriendo los ojos. La misión no es mañana, no es para dentro de unos meses. La misión inicia ya. Este Evangelio en el versículo 39 nos muestra que la fe de muchos samaritanos comenzó con el testimonio sencillo de la mujer, ¿verdad? Sin embargo, el pasaje también relata que los samaritanos que escucharon después vinieron a encontrarse con Jesús y le rogaron, dice, que se quedara con ellos y él se quedó con ellos 2 días, dice el pasaje en el versículo 40. Y como resultado de esto, dice también el pasaje que muchos creyeron en él, versículo 41. Y finalmente, estos que creyeron le expresaron a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y esto es una declaración hermosa, hermano, la que tenemos acá, ¿verdad? La mujer fue el puente que abrió la puerta. Ella sembró la semilla, un testimonio valiente, ¿verdad? Pero la fe verdadera nació de un encuentro personal con Jesús. Ellos no se conformaron con escuchar lo que otros decían de Jesús, ¿verdad? Ellos querían comprobar por sí mismos quién era Jesús, querían escuchar su palabra, querían experimentar su presencia. Y este pasaje nos muestra un principio fundamental, y es que un testimonio puede despertar la curiosidad, pero la fe verdadera se aferra cuando las personas conocen y se encuentran con Cristo
cara a cara. Los samaritanos, hermanos, pasaron del interés inicial a una certeza. Ellos pasaron de creer de segunda mano a afirmar con convicción, Él es el Salvador del mundo. Estos hombres fueron transformados en sus corazones. Sus vidas cambiaron porque conocieron al Salvador del mundo. Y este pasaje, hermanos, añade una promesa en el versículo 36. No quiero que la pasemos por alto. El Señor dice allí en el versículo 36, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. Y en estas palabras también el Señor nos revela algo hermoso, y es que la misión de Dios no tiene cabida para la competencia, ¿verdad? Sino para colaboración. Hay un gozo compartido entre quienes participan en la obra de Dios. Hermanos, tanto el que siembra, como lo hizo, por ejemplo, la mujer samaritana, como el que ciega, como lo hizo y lo hicieron después los discípulos, los apóstoles, juntos experimentan la misma alegría de ver vidas transformadas. Y eso no tiene precio. Ver una vida transformada por el Evangelio de Cristo. El fruto que recolectamos en la obra de Dios no es un fruto pasajero, no es superficial. Debes entender que es un fruto eterno. Y la verdadera recompensa viene de la satisfacción de que hayamos sido usados como instrumentos útiles en las manos de Dios. Participar en la misión de Cristo, hermano, nos debe llevar a sentir un gozo profundo, porque nos permite ser testigos de primera mano de la obra de Dios, de cómo el reino de Dios avanza, de cómo los corazones son transformados, cómo el borracho que golpeaba a su mujer ahora es un hombre que predica la palabra de Dios. Hermanos, no hay, no hay, no hay dinero que compre eso. Que podamos ver la gloria de Dios. ¿Quieres ver milagros? No es que le salga la mano al mocho. Un milagro es que veas una vida transformada, una nueva creación. Y Jesús te está llamando a mirar tu entorno. Los campos no son solo tierras lejanas. Hermano, los campos son tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu familia, la gente de tu colegio, de tu universidad, personas cercanas que sí, quizás están buscando esperanza, que tienen preguntas sin respuesta. Dios nos llama a ser instrumentos para acercar a las personas al Evangelio. La pregunta aquí, hermanos, no es si el mundo necesita el Evangelio. Claramente lo necesita. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser la mano que recoja la cosecha? Los campos están blancos. Hermano, quizá tú estás tan ocupado en ti que no puedes ver la sed espiritual de la gente que está a tu alrededor. Y tú sabes que hay personas alrededor, personas muy cercanas que necesitan el Evangelio. ¿Al menos estás orando por ellas? ¿Estás orando al menos por ellas? Yo quiero que Cristo la transforme y ni siquiera estoy orando por esa persona. ¿Te duele realmente su condición alejada de Dios? ¿La ira de Dios está sobre esa persona? ¿Estás pidiéndole al Señor en oración? Déjame ver oportunidades de gracia. ¿A quién puedo predicarle? ¿Estás pidiendo que te abra puertas para el Evangelio? Nos hemos vuelto indolentes ante la necesidad espiritual.
No nos importa la gente. Decimos amar a mucha gente. No nos importan, hermano. No nos importan. Y no te conformes, hermano, con una fe de segunda mano. La fe del pueblo de Samaria fue más allá de un testimonio. Fue un encuentro personal con Jesús. ¿En qué se sostiene tu fe? ¿Tu fe está sostenida en lo que otras personas te dicen de Cristo? ¿Lo que te han dicho tus padres, tus pastores, tus amigos? ¿O tu fe realmente está basada en un encuentro personal con Cristo? ¿Tienes una verdadera relación con Jesús? ¿Tienes una verdadera relación con Jesús? Si es así, hermano, ¿cuánto tiempo del día pasas con Jesús? ¿Cuánto tiempo de tu semana pasas con Jesús? ¿Cuánto tiempo del mes? ¿Cuánto tiempo del año? No te conformes con una fe de segunda mano. No te conformes con lo que otros dicen de Jesús. Experimenta a Cristo. Allí es donde se fortalece tu fe, allí es donde crece, donde da fruto. Tu fe debe ser una fe de primera mano. Mano, cuando nuestro corazón se encuentra con la palabra de Dios y con su presencia, nuestra vida va a ser un reflejo del carácter de Dios. ¿Es tu vida un reflejo del carácter de Dios? Si la voluntad de Jesús es nuestra comida y si los campos están listos, entonces no hay excusas, no hay tiempo que perder. ¿Qué te detiene a testificar de Cristo? ¿El temor al rechazo? ¿La comodidad? ¿La falta de preparación? ¿El pensar alguien más lo hará? ¿No es necesario que yo predique? Dios te está llamando a que participes de su obra y tú no esperes a sentirte completamente separado. Dios usa corazones dispuestos, no perfección. Hermanos, la obediencia y el testificar de Cristo no son opcionales. Una vida que ha sido transformada es una vida obediente. Una vida que ha sido transformada entiende el tesoro que tiene y lo transmite a otros. Y eso da evidencia que hay un corazón que está lleno de gozo por Jesús, que considera a Jesús como lo más valioso, que lo considera como su Señor. Y la promesa de la recompensa y el gozo compartido, del que hablábamos en el versículo 36, no es solamente para la eternidad, se experimenta también aquí en la tierra, cuando vemos corazones prendidos a Cristo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar tus excusas y unirte a la alegría de esa gran cosecha? De cumplir la misión de Dios, de obedecer la gran comisión. Ya para concluir, hermanos, hoy hemos hablado de tres grandes verdades que quiero que guardes hoy, no solamente en tu mente, sino en tu corazón. La mujer samaritana nos mostró que un encuentro real con Jesús transforma nuestra vida. Un encuentro real con Jesús nos anima a dejar nuestros cántaros, esas cosas que nos impiden, que nos atan, poder testificar con valentía, con gozo. Nos, no importa nuestro pasado, no importan nuestras dudas.
No importan nuestros miedos. Jesús nos llama a ser testigos y su gracia es suficiente para animarte, para darte valor. A pesar de tus debilidades, Dios puede hacerte un instrumento poderoso en sus manos. No hay grandes hombres de Dios. Hay lamentables hombres en las manos de un Dios grande. Y también aprendimos que la verdadera comida de Jesús, aquello que lo satisfacía, que lo fortalecía, que lo llenaba de gozo, no era el alimento físico, era hacer la voluntad del Padre, cumplir el propósito del Padre. Y esto nos reta a examinar nuestras propias prioridades. ¿Dónde estamos buscando gozo? ¿En lo temporal? ¿En lo pasajero? ¿O el gozo lo estamos en obedecer, buscando en obedecer a nuestro Señor? Y los campos, hermanos, ya están blancos para la cosecha. Dios nos llama a mirar a nuestro entorno, a ver más allá de lo evidente. Dios nos llama a participar de su obra. La mujer fue un puente. Los discípulos fueron segadores. Y hoy nosotros estamos invitados a sembrar, a regar, a recoger fruto junto con Dios. Y la misión de Dios no es opcional. La obediencia trae gozo y la recompensa es compartir la alegría de ver vidas transformadas. Ahora la pregunta es, ¿qué cargas necesitas soltar para seguir a Jesús con libertad? ¿Qué tienes que abandonar? ¿Qué te está impidiendo seguir al Señor? Obedecerle, estar dentro de su propósito. Otra pregunta es, ¿dónde estás buscando tu satisfacción? ¿En qué lugar fuera de Cristo estás buscando tu gozo? ¿Tu fe, hermano, nace de un encuentro real con Jesús o solamente repites lo que otros te han contado de Jesús? Sobre todo, hermano, ¿estás dispuesto a abrir los ojos? Los campos están listos. ¿Estás dispuesto a llevar el mensaje del Evangelio a los que te rodean? Y si hoy estás aquí, amigo, y sientes que tu corazón está sediento, que quizás estás bebiendo de pozos que no te llenan, o que la idea de hacer la voluntad de Dios te parece una carga, este es tu momento. Jesús se reveló a esa mujer en Samaria y hoy se está revelando a ti como el Salvador del mundo. Él quiere darte el agua viva. Él quiere saciar tu sed. Él quiere llenarte de un gozo que te anime a vivir para su obra. Y si aún no has puesto tu fe en Él, hazlo hoy. ¿Qué estás esperando? Arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesús como tu Señor, como tu Salvador y experimentarás la plenitud de la vida. Y si tú ya lo conoces, si realmente eres creyente, entonces levanta la mirada, deja tu cántaro, corre a cegar. Amados, que el Señor nos ayude a vivir así, con un corazón lleno de su voluntad y que nuestros ojos sean abiertos para que veamos la gran cosecha. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, nos anima, nos da aliento y esperanza. Señor, ayúdanos a abandonar todos aquellos cántaros, todas aquellas cosas que nos impiden hacer tu voluntad. Ayúdanos a mirar, Señor, las cosas de este mundo como Cristo las miraba. Ayúdanos a darle